Vamos a presentarlas de manera previa a cada una, ¿no? De manera previa a su exposición. Pero antes vamos a realizar una pequeña presentación del tema que está a cargo de Ichazo Arias, a quien le damos la cordial bienvenida. Adelante, Ichazo. Gracias, Esther. Pues nada, muy buenas noches a todas y todos. Y como decía Esther, lo que voy a hacer es una breve introducción, ¿no? Para compartir con todos y todas cómo nos acercamos al tema de la educación integral sexual desde el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, ¿no? Yo creo que recuerdan que el otro día, en la sesión del martes, creo que fue, con Luis y con César, del Ministerio de Educación, se planteó un tema fundamental en el marco del análisis de la brecha educativa, ¿no? El fiscal privado, referido a cómo la escuela reproduce la desigualdad social, que como sabemos es un problema estructural. Y por lo tanto, también reproduce la violencia estructural del sistema patriarcal, que precisamente alimenta y da forma a esa y a otras muchas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, reproduciendo estereotipos de género o poniendo en marcha pedagogías patriarcales o normalizando la violencia, ¿no? Por nombrar algunas formas. Desde el observatorio consideramos que no podemos hablar del tema de hoy, que como saben es la educación integral sexual, sin tomar en cuenta el contexto, ¿no? Desde el que adquieren también un significado y un sentido específico, ¿no? Y como estamos diciendo, primeramente es importante señalar que este contexto es de violencia estructural que la escuela también reproduce. Entonces, claro, lógicamente desde el Estado y en concreto desde el sistema educativo nos debe interesar la educación integral sexual como una herramienta de prevención de la violencia. Pero para asumir esta afirmación también tenemos que tener claras una serie de cuestiones, ¿no? 3 cuestiones fundamentales. Una, que esta violencia patriarcal, como decíamos, es un problema estructural. 2, que es un problema de salud pública. Y 3, por consiguiente, el Estado tiene la responsabilidad de luchar contra y de prevenir esta violencia o violencias, ¿no? existentes. Otra idea importante es que no podemos pretender abordar el problema de la prevención de la violencia solo desde la escuela. Se requiere una red de actores institucionales, salud, justicia, educación, ¿no? que actúen conjuntamente para lograr eso que llamamos una prevención integral, ¿no? de la violencia. Entonces, desde el observatorio, entendemos que la educación integral sexual es un proyecto social. O sea, es una política pública social que no se puede llevar a cabo solamente desde la escuela y que además no podemos concebirla solamente como un proceso de aprendizaje, ¿no? Como se plantea, por ejemplo, desde organismos internacionales, ¿no? Sabemos que actualmente estamos muy lejos todavía, ¿no? de poder concretar esta forma de concebir la educación integral sexual, cuando además precisamente desde el sistema educativo se delega en muchas ocasiones este trabajo a organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, como todos sabemos, ¿no? Entonces, claro, el sistema educativo, ya sea explícita o implícitamente, participa en la producción de subjetividades sexuales y en la construcción de relaciones de género. Y esto lo hace a través de disposiciones que son propiadas, además de una manera vivencial, por los estudiantes, ¿no? y las estudiantes. Entonces, claro,
Uno de los mecanismos fundamentales en este contexto educativo es, sin duda alguna, el currículum, que es un reflejo de cómo se entiende que la escuela debe contribuir a un proyecto político determinado, ¿no? A una forma de entender un proyecto de convivencia colectiva, ¿no? En ese sentido. Analizar los contenidos de la educación integral sexual en el currículo educativo boliviano nos da muchas pistas de cómo se entiende que la escuela debe contribuir a la producción de subjetividades, ¿no? Cuestión que además es de orden político e histórico, que sean funcionales al sistema patriarcal. Y desde aquí, por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿no? Como ya avanzaba Esther, ¿por qué en la última modificación del currículo en el 2024 los contenidos se acumulan en una materia como valores, espiritualidad y religiones, ¿no? Que deja a un lado totalmente el enfoque estructural de la violencia? ¿Por qué se ha eliminado la referencia fundamental de la despatriarcalización, incluida en el Decreto Supremo 4650, que se planteó en 2022, si no me equivoco, desde un enfoque interseccional, ¿no? Teniendo un efecto desde nuestro punto de vista de despolitización, ¿no? En el sentido de no dar herramientas de análisis crítico para el patriarcado. ¿Por qué la despatriarcalización no es un eje articulador del currículo educativo, como sí lo es la descolonización? Es decir, que la despatriarcalización no orienta la relación entre campos, áreas de saberes y conocimientos con situaciones concretas de procesos sociales, culturales, económicos y políticos, ya sea en un contexto local, regional o nacional. Entonces, por todo ello, las luchas antipatriarcales demandan, ¿no? Siguiendo a Connell, una justicia curricular, llamada también justicia curricular de género, que se dirija a construir ese horizonte de igualdad, ¿no? En la educación pública. Y para ello necesitamos elaborar marcos analíticos de justicia curricular, entendida como una práctica metodológica desde la que analizar los ejes de producción de desigualdad que mencionábamos al principio, ¿no? Clase, género, raza, sexualidad, religión. Entonces, todas estas son cuestiones fundamentales que estamos trabajando desde el OPSE y que precisamente también hemos pedido a nuestras invitadas que enriquezcan con sus análisis desde sus perspectivas y marcos interpretativos, ¿no? La metodología del seminario de hoy va a cambiar un poquito. Ahora Esther va a dar paso a cada una de las invitadas que van a exponer y al final yo voy a dar algunos datos que hemos seleccionado del diagnóstico de la prueba piloto que hizo el observatorio en el 2023 precisamente sobre despatriarcalización y educación integral sexual. Porque como todos ustedes saben, el dato en sí mismo no nos va a dar la explicación de muchas cuestiones fundamentales para poder entender qué es lo que está pasando y cuál es el estado de situación de este tema tan importante, ¿no? Entonces, una vez que haga yo una breve exposición de esos datos, pediremos a nuestras invitadas también que hagan una lectura, ya sabiendo cada una desde dónde habla, sobre esas cifras y qué lectura hace cada una de ellas brevemente sobre ese diagnóstico. Así que eso, yo le doy paso a Esther para que presente a nuestras invitadas de hoy. Muchas gracias. Gracias, Ichazo. Vamos a empezar entonces con Rosario Akim, la primera expositora. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. Ha obtenido 2 maestrías, una en Ciencias del Desarrollo, mención Economía Agrícola en el CIDES UNSA, y otra en Filosofía y Ciencia Política, mención Saberes y Poderes Locales, también en el CIDES UNSA. También ha realizado el doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo, mención Estrategias de Desarrollo,
y actualmente se encuentra cursando el postdoctorado en Filosofía, Ciencia y Tecnología del CEPIES UNSA y la Universidad de Bremen, Alemania. Se ha involucrado en diferentes temáticas como el poder, la violencia, trata y tráfico, descolonización, despatriarcalización, feminismos y movimientos LGTB y queer, entre otros. Con más de 20 años de experiencia en procesos de desarrollo social, con énfasis en diseño de sistemas de evaluación, en elaboración de proyectos y en seguimiento y evaluación. Y actualmente es coordinadora general de Enlace Consultores en Desarrollo. De esta manera damos la bienvenida a Rosario, recordarle también como a todas las participantes que tiene 10 minutos para realizar esta exposición y más adelante también va a poder realizar la reacción a la presentación de resultados que está a cargo de Ichazo. Bienvenida, Rosario. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Primero que nada, un agradecimiento muy especial a Itazu por la invitación a poder plantear algunas cuestiones relacionadas con este tema tan espinoso como es el tema educativo en un país colonial como el nuestro. Yo he leído el documento que me pasaron y la verdad es que no encontré elementos que me digan hacia dónde se orienta la educación descolonizadora y despatriarcalizadora. Y eso me lleva a pensar que quizás ya es un proyecto fracasado y es un proyecto abandonado. Y que la educación va a seguir siendo nomás reproductora del paradigma hegemónico occidental eurocentrado. Entonces, voy a abordar mi exposición desde ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos comprarnos el pleito de abordar seriamente el tema educativo? Siendo que desde hace 20 años hemos sido empujados a un proceso de descolonización y despatriarcalización desde abajo, desde las naciones y pueblos que han sido las víctimas directas de lo que fue esa violencia colonial. Entonces he titulado esta presentación y voy a ir violento porque 10 minutos realmente es demasiado poco para tratar un tema tan importante como este. La educación, un dispositivo colonial y patriarcal. Siempre que se habla de educación, y lo ha hecho Itazu al empezar, los debates giran en torno a cómo enseñar y qué enseñar. Y eso nos lleva inmediatamente al currículum, sus metodologías, sus contenidos y la práctica docente. Y eso deja por fuera siempre el carácter político de la educación. Deja por fuera el carácter, en el caso boliviano, eurocentrado y colonial de la educación. Deja por fuera el carácter patriarcal y colonial del género, que es lo que nos ha convocado esta noche. Mi exposición justamente va a tocar esos tres temas. El carácter político de la educación como dispositivo de poder. ¿Por qué la educación es un dispositivo de poder? Porque un dispositivo, en este caso la escuela, lo que hace es capturar al individuo. ¿Para qué? Para convertirlo en sujeto. Ese individuo libre que está relacionado con su contexto, que tiene un conocimiento directo de la naturaleza y de su entorno, es capturado, es secuestrado para convertirse en un sujeto.
en un ser sujetado a formas de dominación, en un ser que va a ser orientado, modelado, interceptado, controlado y del cual se van a asegurar desde sus gestos más mínimos, a través de una microfísica del poder, sus conductas, sus opiniones, sus sentimientos, sus discursos, su cuerpo, su sexualidad. Decimos que la educación es un dispositivo porque hace ese efecto. Construye sujetos sujetados a formas de dominación, en este caso a formas de dominación colonial y patriarcales. ¿Qué es entonces un dispositivo? Es precisamente eso, un conjunto heterogéneo de cosas lingüísticas y no lingüísticas, es decir, discursos, instituciones, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, teóricas, morales, filantrópicas, son lingüísticas. Y no lingüísticas, edificios, estructuras arquitectónicas, panópticas, medidas administrativas. Todo ese conjunto jurídico, técnico, y en cierta medida militar, es decir, militar en el sentido de ejercicio del poder, de la violencia del Estado, y la red que subyace a todos ellos, ese es el dispositivo. Eso es un dispositivo. Eso es lo que es la educación, la escuela, sus maestros, todo el aparataje del magisterio, todas las instancias ministeriales que competen a esta estructura educativa. ¿Cuál es la función? Es una función estratégica concreta, producir sujetos, y siempre está inscrito en un juego de poder del tipo de mando-obediencia. Hay una manipulación, una correlación de fuerzas, una intervención racional en todo ese juego de poder para desarrollar, bloquear, estabilizar, utilizar esa correlación de fuerzas en beneficio del Estado. El problema en Bolivia es que en 20 años el Estado no sabe qué sujeto quiere construir. Y por eso es que en 20 años no tenemos el nuevo sujeto que todos esperábamos del proceso de cambio. No tenemos, entendemos que no va a haber emancipación, por supuesto, en la educación. La educación no es un espacio de emancipación, porque precisamente captura la potencia creativa vital para modelarla, para someterla, para docilizarla, para volverla cuerpo útil. Entonces, no vamos a esperar que haya en la educación un proceso emancipatorio, más aún cuando esa educación es reproductora del paradigma hegemónico eurocéntrico. Pero, sin embargo, esperábamos por lo menos que el Estado tenga claridad, este nuevo Estado en transición llamado Estado plurinacional, tenga claridad de qué subjetividad está hablando. Y en 20 años no tiene esa claridad, no tiene idea de qué es lo que quiere modelar. Por supuesto que ese modelaje se hace en una relación poder-saber sujeto. Es decir, tiene que haber un arsenal conceptual que modele. ¿Qué es lo que le vas a decir a esa gente? ¿Cuál es el dispositivo que va a seducir esos cuerpos? Porque tú no puedes ir con tu pistola en la escuela. Tienes que tener un conjunto de saberes que hagan posible la modelación de esos cuerpos. Por ahora, esos saberes son los saberes de Occidente, son los saberes coloniales. Entonces, el dispositivo surge en esa tensión, en esa oposición entre un individuo como ser viviente que está en libertad en relación con su ambiente, que hace uso directo de la razón pura en relación a la ontología que lo rodea, y el dispositivo que tiene que ver con la historia, es decir,
el ser viviente en la naturaleza y la historia, lo construido, lo creado para él. Y esa historia, esa construcción es coercitiva, obedece a reglas, ritos, instituciones, un poder externo que va a actuar sobre el individuo en una sociedad determinada y en un momento histórico determinado. Y ese poder externo es el que va a internalizar y naturalizar el individuo a través de un sistema de creencias y de sentimientos. Por eso es que vemos que cada época de la historia de la humanidad ha construido un tipo de subjetividad. No es lo mismo el sujeto sujetado a las normas, ritos y rituales de la belleza griega que el sujeto construido como una máquina de guerra del Imperio Romano o como el sujeto de la Ilustración y del Renacimiento moderno. Cada una de estas épocas ha construido a través de su dispositivo un tipo de subjetividad que tiene que ver con sus intereses. La época moderna construyó al sujeto disciplinado, al sujeto dócil y útil para la maquinaria capitalista que va a producir como fuerza de trabajo y que su único sentido y motivación es producir y reproducir fuerza de trabajo para el capital. Entonces, en nuestro caso no tenemos claridad de qué sujeto queremos. Esa reproducción de este dispositivo en el caso boliviano es una reproducción de las formas de dominación coloniales. Lo que ha sucedido en estos 20 años con la subjetividad construida desde la educación es que hemos reproducido las formas múltiples de dominación. ¿Qué formas son esas? Las formas coloniales del poder, las formas coloniales del saber, las formas coloniales del ser, las formas coloniales de género, las formas de colonización de la naturaleza. Hoy día estamos viviendo precisamente la colonialidad relacionada con la naturaleza, con la destrucción de la vida, del bios, de todo lo que tiene que ver con la biodiversidad humana, animal, vegetal, en fin. Entonces, hemos reproducido todas esas formas de dominación. ¿Cómo? A través de sus elementos constitutivos en relación a la colonialidad del poder, la clasificación racial y la economía global como ejes fundamentales del patrón de poder colonial. La colonialidad del saber, hegemonía del saber de Occidente, en desmedro de los saberes de nuestras civilizaciones, naciones y pueblos que conforman nuestro Estado plurinacional. No nos interesa un carajo, no nos importa el saber de esas culturas. Para nosotros esas gentes producen mitos, supersticiones, no hay nada que aprender de ahí. Y por eso es que la gente que está ahorita conectada no tiene idea de quiénes son los Eseja, quiénes son los chimanes, qué piensan los ayoreos, cuál es su sistema sexogénero sexual, si es que lo tienen, de los membías sirios, no sabemos nada de ellos. ¿Por qué no sabemos? Porque no nos interesa. Entonces, ¿qué vemos? Que la educación reproduce todos esos patrones de las dominaciones múltiples. ¿Me vas a cortar? No, son 15. No le escucho. Sí, unos 3 minutos para ir cerrando esta parte. Ya, bueno, voy a correr. Adelante. Ese era el primer punto entonces. La educación como un dispositivo de poder. Segundo punto, el carácter eurocentrado y colonial de la educación. ¿Qué hace además la educación? Perpetúa las narrativas eurocéntricas. ¿Cuáles son esas narrativas? No las voy a explicar, solo las voy a nombrar. Permanentemente en toda la currícula educativa estamos reproduciendo la idea de modernidad capitalista como única vía de progreso. La gente que sale de la escuela sale con una intencionalidad que tiene que ver con ese modelo. No nos hemos movido absolutamente a ningún sitio que no sea esa creencia en ese mito.
La misión civilizadora de Occidente, por supuesto. ¿Qué nos pueden enseñar pues los chimanes? ¿Qué podemos aprender de los chimanes? Podemos aprender de Occidente. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de los griegos. Porque Occidente se georreferencia en los griegos. Aunque ya sabemos que el inicio de la civilización no fue los griegos, fueron los sumerios, ¿no es cierto? Pero bueno, se sigue enseñando que la historia de la civilización nace con los griegos. El racismo científico y la jerarquía de las razas, seguimos en eso, en las escuelas se sigue haciendo esa clasificación racial, sexogénero, sexual, en fin, en todos los niveles y en todos los temas. Justificación de la explotación y del saqueo, por supuesto. No tenemos nada valioso. Se siguen mostrando a nuestros grupos y naciones como si fueran salvajitos con sus flechas, con sus arcos, cazando, pescando, ¿no es cierto? Entonces, nada más colonial que eso. Deshumanización de los pueblos. No son gente, pues. Son como animalitos. Y muchos profesores dicen eso. En el mundo chimane me he encontrado con profesores que me han dicho eso. Profesores de Occidente que los ponen a dar clases en chimanes. Y me decían, dicen, estos son como animalitos. Homogenización y borrado de la diversidad, por supuesto. No podría haber un paradigma civilizatorio androhomologocéntrico, eurocentrado, si no fuese a través de la administración de los cuerpos. Y para administrar los cuerpos tienes que homogenizar, si no, no los puedes gobernar. Control y subordinación del conocimiento. Sí, pues, Occidente es quien manda. Si queremos saber algo, nos los tiene que decir el saber y las disciplinas occidentales. La universalización de valores. Seguimos en la democracia, en los derechos humanos, en el humanismo del siglo XVIII, de la segunda modernidad. Seguimos reproduciendo esas narrativas, seguimos reproduciendo el cristianismo, ¿no? Seguimos reproduciendo la historia de Occidente como si fuera la historia universal. Seguimos reproduciendo las narrativas marxistas, ¿no? Como si fueran la panacea de la liberación respecto al capitalismo, cuando son hermanitas gemelas, el liberalismo y el marxismo, hijos de la misma revolución burguesa. La construcción de Oriente y la construcción del otro, ¿no? El Oriente del mundo y nosotros somos lo otro de Occidente. Entonces, eso se llama violencia epistémica. Hay una violencia muy fuerte colonial que nosotros le hemos naturalizado. Nos parece normal, nos parece natural, ¿no? En la carrera de filosofía de la UNSA, los estudiantes de filosofía dicen, no existe la filosofía andina, la filosofía es griega. Eso se llama violencia epistémica. Es decir, no nos hemos movido absolutamente del paradigma civilizatorio eurocéntrico. En 20 años de proceso de cambio, de descolonización, de despatriarcalización, cero. Pensar la viabilidad, y con esto termino, pensar la viabilidad de una educación descolonizadora y despatriarcalizadora, algunos elementos para el avance, aunque yo soy muy pesimista, pero bueno. Primero, la modernidad capitalista y su aparato jurídico se asientan fundamentalmente en una idea abstracta. En realidad todo el paradigma civilizatorio de Occidente es abstracto, Por eso no lo podemos desestructurar, no lo podemos destruir, porque está en el mundo de las ideas, en el mundo de la idealidad, de los universales. Entonces, esa modernidad capitalista y su aparato jurídico liberal han creado la creencia en la igualdad abstracta ante la ley. Eso es un artificio, es una perversidad. ¿Por qué? Porque no es cierto, es una falacia. Y esa igualdad abstracta es la que se vende en todo, como la base del modelo hegemónico de la sociedad civil, que es su hijito,
de la modernidad capitalista y de su aparataje jurídico. ¿Qué prerequisitos tienes que tener tú para gozar de la igualdad abstracta? Cuando se dice igualdad abstracta se refiere a un individuo urbanizado, alfabeto, educado formalmente, con acceso a medios, formado en familias nucleares, heteronormadas, con propiedad privada. A ver, díganme ustedes, ¿dónde encuentras eso? Es una falacia. Y cuando decimos, ¿por qué somos desiguales? ¿Por qué se crea la violencia, la desigualdad? Pues ahí está la base, en estas falacias, en estas mentiras. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Romper pues con eso, romper con esas falacias, con esas mentiras, romper con la igualdad abstracta, romper con la homogeneidad de la sociedad civil. ¿Cuál sociedad civil? Con la idea de la cultura nacional. Porque ¿para qué se crea la igualdad abstracta? Para generar una idea de nación como comunidad imaginada, para generar una idea de ciudadano, un ser de derechos, que en la realidad concreta no existe, no lo vas a encontrar jamás. ¿Por qué es necesario romper con ese núcleo colonial? Porque eso invisibiliza la realidad. ¿Qué es la realidad? Que como sociedades coloniales somos heterogéneas, somos diversas, nos interrelacionamos en conflicto, pero somos bien comunitarias porque nacemos de una comunidad primaria que se rompe cuando se genera esa igualdad abstracta entre individuos ideales que nada tienen que ver con la realidad concreta. Segundo, narrativas coloniales son la causa del encubrimiento y subalternización del otro. Estas narrativas que solamente nos colocan frente a la historia como prehistoria, es decir, nuestras naciones y pueblos originarios son precoloniales en la medida en que han sido coloniales. Es decir, solo existen en la medida en que hubo un hecho colonial. Su pasado no tiene sentido a partir de ellos mismos como civilizaciones, como culturas preexistentes a ese hecho colonial. No, solo son en la medida en que pasó el hecho colonial. Y por lo tanto, Europa sigue siendo el sujeto soberano de la historia, sea de ellos como de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hay que romper con la comprensión de la historia como dicotomía entre vencedores y vencidos, entre amigos y enemigos, porque hay también victorias entre los vencidos. Hay toda una tradición de lucha. No podemos seguir con la visión lastimera de que un grupo de colonizadores vino y nos destruyó a todos y que esto y que el otro. Hay que hablar desde las resistencias de las personas, desde su potencia, desde su voluntad de poder. Muchas gracias, estimada Rosario. Continuando con nuestro programa, damos la bienvenida a Lucía Vargas Sontura. Ella es psicóloga social, feminista y activista de los derechos humanos, comprometida con la lucha por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Actualmente trabaja en procesos de fortalecimiento de organizaciones de mujeres y jóvenes, implementando estrategias de incidencia política y social. Estimada Lucía, bienvenida. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por compartir, yo creo que estas miradas que son realmente muy importantes, un espacio, por supuesto, de reflexión y de debate. Yo voy a compartir desde mi activismo. De pronto sí coincido en muchos aspectos que ya nos compartía Rosario, pero creo que ahí mi posición también es desde el activismo y de ahí, desde ese activismo, quisiera compartirles también esta mirada que tenemos de estos avances que se han ido dando paulatinamente, evidentemente que no son, digamos, los que esperábamos. Sin embargo, consideramos que sí hay avances en este marco, ¿no? Hemos soñado con, por supuesto,
horizontes de despatriarcalización, de descolonización, de un Estado plurinacional. Creo que eso ha sido la apuesta desde las organizaciones de mujeres, y eso lo hemos ido de pronto acumulando como lucha en muchísimos años. Uno de esos hitos muy importantes consideramos que ha sido, por supuesto, el proceso constituyente, donde a partir de un pacto se ha definido, ¿no?, de poder tener estos horizontes de profundas transformaciones para nuestro Estado. Y ahí coincido plenamente que hay procesos truncados, ¿no?, como se mencionaba, y que evidentemente ahí también se nos vienen muchos desafíos, ¿no? En ese marco, desde las organizaciones de mujeres, desde esta lucha de movimiento, porque claro, hay un proceso de cambio, pero no es un proceso de cambio de pronto que se ha germinado desde un partido o desde una organización, sino ha habido desde haber sido impulsado desde las organizaciones, desde las diversidades de las organizaciones sociales, desde la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, por lo menos desde las que hemos ido también participando de forma directa. Y en ese marco, uno de los aspectos centrales ha sido el hecho de poder cambiar pues la Constitución, ¿no?, el marco constitucional, ¿no?, y de poder incorporar los derechos, en este caso de las mujeres que estaban ausentes de la anterior normativa constitucional. Sabemos que las mujeres y las poblaciones indígenas estaban desplazadas y marginadas. Y en ese marco consideramos que ha sido un hito histórico para las mujeres en nuestro país, ¿no?, el haber incorporado derechos, el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y derechos reproductivos que tienen que ver con el tema que es la educación integral sexual, ¿no? Entonces lo hemos logrado así porque ese marco constitucional, que también así es muy importante, esto ha sido conseguido gracias a la lucha de las mujeres, se ha logrado también avanzar en toda una normativa secundaria que ya da pie de pronto a poder también concretar, ¿no? Aunque no, como decíamos, en relación a una integralidad cuando hablamos de una educación sexual. Sin embargo, consideramos que hay avances, ¿no? En ese marco tenemos una serie de normativas, el Código Niño y Adolescente, la Ley de Juventudes, la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia, y por supuesto la Ley Avelino Cignani, que ha dado pie para que se pueda de alguna forma posicionar, avanzar en el ejercicio de los derechos sexuales y de derechos reproductivos que están constitucionalizados, ¿no? Evidentemente también ha habido un avance y un respaldo de la normativa internacional, de las normas que se van dando también en la región, y una de esas normas muy importantes tiene que ver con el consenso de Montevideo, por ejemplo, la declaración de Nairobi, ¿no?, que nos da pie para poder seguir avanzando. Sin embargo, pese a esos avances normativos de políticas públicas, lamentablemente tenemos una realidad que golpea, que preocupa y por supuesto que indigna a las organizaciones de mujeres que trabajamos, ¿no?, que trabajamos en la defensa y en la promoción de los derechos humanos, una realidad lacerante. En ese marco, ahí, si me permiten, tenemos estas cifras que por sí solas hablan. Son cifras obviamente que están vinculadas a la violencia sexual. Tenemos una ley, como ustedes saben, la ley 348, y la violencia sexual como tal es el segundo tipo de violencia, ¿no?, que más se registra en las instancias oficiales, judiciales en este caso, ¿no? Y si pueden ustedes apreciar, realmente ha habido un incremento año por año, ¿no? El 2023 hemos cerrado con 11.450, es decir, ha habido un incremento del año 2018 más del 50%, ¿no? Esa es una realidad cruda. 30 casos de denuncias de violencia sexual se registran al día. Y en el otro cuadro ustedes también van a apreciar
estos delitos, ¿no? Que están establecidos en el Código Penal y que ahí disgregado también se puede evidenciar la violación niño, adolescente, uno de los delitos que también se va implementando, ¿no? Y que obviamente alarman las cifras. La violencia sexual como tal y la violación directamente vinculada a niños, niñas y adolescentes como víctimas es alarmante, ¿no? Y esto está, por supuesto, vinculado con la educación integral para la sexualidad. También tenemos el dato de todo lo que implica los embarazos en adolescentes, ¿no? En 2021, 29.764 embarazos en niñas y adolescentes de enero a septiembre. 110 embarazos por día, considerando que esta cifra incluye solo aquellos adolescentes que registraron sus consultas prenatales en los centros de salud, ¿no? Lo que nos habla también de su registro de aquellos casos que no se registran, ¿no? Entonces, la magnitud de la problemática, tanto del delito de la violencia sexual en todas sus manifestaciones, como de los embarazos en adolescentes, no condicen, digamos, con las cifras, sino obviamente con los subregistros es una magnitud mayor, ¿no es cierto? Además, se suma esto a todo lo que implica, por ejemplo, la transmisión de infección, el VIH, por ejemplo, la transmisión de infecciones sexuales, violencia contra las diversidades, etcétera, ¿no? Que de alguna forma también engloban a la problemática que tiene que ver con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y ahí obviamente vemos la necesidad, ¿no? Y la demanda, que pues una demanda de las organizaciones de muchos años, el que se logre incorporar en el currículo escolar una educación integral para la sexualidad, ¿no? Como una herramienta especialmente para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y específicamente para la prevención de las diferentes formas de violencia, ¿no? Porque la educación integral para la sexualidad aborda, ¿no? De forma estructural los factores que subyacen a la violencia de género y otros tipos de violencia, no solamente en contextos educativos, sino también en otros contextos sociales, políticos, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, hay una apuesta, hemos hecho una apuesta desde las organizaciones para que se pueda incorporar, pero en esa integralidad y en ese enfoque, ¿no? Desde un enfoque de los derechos, desde una posibilidad que pueda contribuir, ¿no? A estos horizontes de transformación como es la despatriarcalización y, por supuesto, la descolonización. Y, por supuesto, también la educación integral para la sexualidad nos da la posibilidad de poder desmontar el patriarcado, como decimos, desmontar los estereotipos de género, con esta posibilidad de abordar la igualdad de género, el respeto mutuo y, por supuesto, los derechos humanos y, en específico, los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? También da la posibilidad de un empoderamiento y autoconocimiento del cuerpo para las y los estudiantes, en este caso en el ámbito escolar, que permite de pronto no solamente conocer sus derechos, sino también conocer su cuerpo, su primer territorio, ¿no? Que en este caso es sujeto de derechos, ¿no? Pero por supuesto también da la posibilidad de una autonomía, de un desarrollo integral y por supuesto del derecho a decidir, la toma de decisiones, que eso es fundamental cuando se habla del ámbito de la sexualidad y el ámbito de la reproducción. Y cuando hablamos de violencia, también esta incorporación que se ha hecho en la currícula, no solamente en relación a UNAIDS, sino también en la prevención de violencia, es fundamental en el sentido de que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes no están identificando estas formas de violencia, ¿no? Para que de alguna forma esta identificación pueda servir para denunciar, ¿no? Entonces consideramos que es importante el hecho que también como parte del contenido de la EIS se puede incorporar estos aspectos. Pero también contribuye a la creación de entornos educativos seguros, ¿no? Todo lo que implica el respeto de los derechos, el respeto al otro, la igualdad de género, etcétera, etcétera, contribuye de alguna forma a estos entornos educativos seguros. ¿Cómo se ha implementado la educación integral en sexualidad en el sistema educativo boliviano? Es una
una pregunta muy provocadora, en el sentido de que, como decíamos, esto es reciente, ya se había promovido desde la sociedad civil, desde las organizaciones, diferentes propuestas normativas que permitan asegurar y garantizar una implementación, ¿no? Desde el ámbito que mencionamos, una educación integral para la sexualidad. Esto ha sido reciente, sabemos que desde el 2020 hasta el 2022 se ha logrado incorporar, pero bueno, ha habido toda una suerte de resistencias, como saben ustedes, una suerte de movimientos ultraconservadores en 2023 que de pronto también esto ha implicado un retroceso a esta voluntad por parte del Ministerio de Educación de poder incorporar una educación integral para la sexualidad en el currículum, ¿no? Entonces, es muy importante de pronto identificar también a estos, de pronto reacciones de estos grupos conservadores y que obviamente no solamente están vinculadas a las iglesias, sino vemos que están realmente articulados con un poder, no solamente económico, sino también un poder en cuanto a organizativo, ¿no? Por otro lado, también dentro de estas resistencias para poder incorporar la educación integral para la sexualidad, se ha podido ver que ha habido todo un despliegue de desinformación, fundamentalmente a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, unas campañas de desprestigio, ¿no? Por eso decimos realmente que los grupos conservadores tienen mucho poder económico, ¿no? Pero también internamente se puede ver que ha habido una cierta resistencia por parte de las maestras y los maestros de la comunidad educativa, especialmente padres, madres de familia, ¿no? Que de alguna forma han sido fortalecidos este posicionamiento por esta desinformación y por estas campañas de desprestigio, ¿no? Por otro lado, también hemos visto que hay una suerte de una visión adultocentrismo todavía, es decir, no hay todavía esta mirada adultocentrista en cuanto a de pronto construir toda esta currícula. En ese marco también una cultura machista, ¿no? Que se asocia y se persiste esta cultura machista en todo lo que implica el ámbito educativo. Es muy importante, y les voy a pasar esta experiencia de investigación, que es una investigación acción participativa que lo han trabajado desde los jóvenes con estudiantes de unidades educativas, un poco también para mostrar qué dicen, ¿no? los jóvenes, cómo están viendo esta incorporación de la EIS en la currícula. Y en ese marco consideramos muy importante, esto se lo ha hecho el 2023, es una metodología muy participativa y he podido extraer algunos aspectos que me parecen muy importantes, ¿no? Es decir, esto se lo ha hecho en el 2023 ya cuando se ha incorporado en la currícula la EIS, en el segundo semestre aproximadamente, y bueno, en relación a los hallazgos se ha podido evidenciar que hay una desinformación, ¿no? Es decir, la ESI se ha tratado de forma muy limitada y desde una perspectiva que suele reducir la sexualidad a aspectos biológicos y reproductivos, ¿no? Este enfoque de pronto coito-centrado que de alguna forma
la sexualidad, ¿no? Es cierto que cuando tú tienes tu primera experiencia sexual ya no se crece de estatura, o la mujer sí o sí sangra en su primera vez, ¿no? Estereotipos y roles de género impuestos, ¿no? Los estudiantes mencionan que algunos docentes imponen estereotipos rígidos de género, reforzando roles y expectativas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, un profesor de artes plásticas dijo a sus estudiantes que un hombre siempre que tiene que estar con una mujer, que las mujeres deben ser afeminadas, mientras que los hombres deben ser machos, ¿no? Entonces hay cuánto de esto, lo que se decía, realmente la educación puede de pronto contribuir a la despatriarcalización, ¿no? Entonces, entre otros aspectos, la resistencia adultocentrista en las escuelas, como decíamos, existe todavía una percepción entre los jóvenes de que los docentes no tienen el conocimiento, la disposición de abordar adecuadamente estos temas, ¿no? Y muchos adolescentes se sienten juzgados o ignorados cuando intentan hablar al respecto. En algunos casos se percibe que los adultos manejan ideas moralistas y restrictivas sobre la sexualidad, ¿no? Lo cual fomenta miedo y vergüenza en los jóvenes. Educación centrada en el miedo y la vergüenza, la poca educación sexual que recibe está teñida por advertencias sobre riesgos y peligros, es decir, la educación integral se da más desde el miedo, ¿no? Infundar miedo en relación, por ejemplo, al cuidado de un embarazo posible, ¿no? Entonces, un joven de Santa Cruz mencionó, los profesores siguen con ese tabú de que es algo malo, como si fuera un delito. Esto hace que la sexualidad obviamente sea vista como algo prohibido, vergonzoso, todavía tabú, ¿no? Estos hallazgos lo que nos dan cuenta que realmente, si bien se ha incorporado en la currícula la EIS, pareciera ser que se ha incorporado en cuanto a contenido, pero sin el enfoque desde la dimensión de la sexualidad como tal, ¿no? Sin la posibilidad tampoco de contribuir, como algún momento decía Rosario, hacia dónde va, es decir, una EIS, ¿para qué queremos, no? Hacia dónde apunta, ¿no? Hacia una despatriarcalización, es decir, el Estado boliviano ha asumido de pronto avanzar en la despatriarcalización, pero realmente esta incorporación de la EIS está apostando a ello, está contribuyendo o va a contribuir, ¿no? Entonces, creo que esa es una importante pregunta en el sentido de que también nos va a permitir más adelante, consideramos la importancia de evaluar esta implementación de la EIS, ¿no? Que implica también un reto, no son retos en este momento para la EIS en Bolivia, por ejemplo, fortalecer la integración de la EIS en el currículo escolar como un derecho que también está ausente, desde un enfoque de derecho creo que tampoco se ha de pronto consolidado como tal, ¿no? La EIS para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y derechos sexuales consideramos que es muy importante recuperar el enfoque de los derechos, promover un cambio cultural hacia una sexualidad positiva y respetuosa. Evidentemente consideramos que sí, ya mencionaba Itzat, la compañera, que en ese sentido no solamente tiene, digamos, la obligatoriedad el ámbito educativo, el sistema educativo como tal para contribuir a la despatriarcalización o a la igualdad de género o a la prevención y erradicación de la violencia, sino que evidentemente se requiere a los diferentes actores actoras, en este caso, no solamente estatales, sino también desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, es obviamente todo un sistema patriarcal de opresión que se suma obviamente a un sistema colonial de opresión y un sistema capitalista, ¿no? Entonces, ahí hay tremendos desafíos. Es importante, por supuesto, combatir la desinformación, mitos sobre la sexualidad, ¿no? Ahí uno de los grandes aspectos que también los reflexionamos y lo debatimos con las organizaciones tiene que ver evidentemente que los derechos sexuales y derechos reproductivos y la EI son uno de los derechos que son más resistidos en este caso por no solamente los grupos ultraconservadores, las religiones, las iglesias, sino también por la misma sociedad, ¿no? Es decir, consideramos que no se ha avanzado mucho en una incidencia social, especialmente de transformar pues unas mentalidades todavía machistas, patriarcales, ¿no? Es realmente muy importante que implica obviamente una política
estatal, una política de Estado, ¿no? Fortalecer la capacitación de las maestras y maestros, consideramos con lo que también estos insumos de esta investigación nos menciona y que también se lo ha ido planteando desde los docentes, el hecho de que sí amerita mayor capacitación, formación, ¿no? Para poder encarar también una educación integral para la sexualidad, este enfoque que se ha pretendido, ¿no? Y por supuesto, lo que decía hace un momento, es importante el evaluar esta implementación. Consideramos que es muy importante poder identificar cuáles son estos avances, cómo se está implementando, cuál es el impacto, si tiene impacto, y obviamente ver su implementación en las diferentes realidades también que tenemos en nuestro país, ¿no? La manera de... por favor, un minuto para poder cerrar con esta parte. Ok, yo ya voy cerrando. Bueno, a manera de conclusiones tenemos que uno de los aspectos centrales es que la educación integral para la sexualidad es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Debe fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos en general, derechos sexuales y derechos reproductivos en particular, y evidentemente los derechos están vinculados con la democracia. Ejercer los derechos implica que nuestra democracia está fortalecida. El Estado boliviano ha planteado de avanzar hacia el horizonte de la despatriarcalización, por lo que la EIS obliga a reflexionar tanto sobre la dimensión enriquecedora de la sexualidad como sobre las desigualdades y sus causas de las relaciones del poder, ¿no? Entonces es una revolución cultural, contribuye a una revolución cultural, entonces también es un aspecto que nos provoca, ¿no? Una educación para el cuidado de la salud sexual y salud reproductiva promueve comportamientos responsables y actitudes de cuidado que les permita tomar decisiones conscientes y autónomas sobre su propio cuerpo, salud, desarrollo personal y proyecto de vida, ¿no? Consideramos que esto es muy importante para la prevención de las violencias y, por supuesto, para los embarazos en adolescentes. Una educación no solo para prevenir riesgos relacionados con la anticoncepción y ITS, sino también para hablar del placer, que eso es lo que no se hace, ¿no? Hablar del consentimiento, hablar de los deseos el derecho a las relaciones sanas, de valores, igualdad, de autoconocimiento y aceptación del propio cuerpo, entre otros aspectos, ¿no? Finalmente, es necesario incluir en el debate de la EIS a los estudiantes jóvenes que desde sus propias vivencias y libres de coerción pueden realmente contribuir muchísimo, ¿no? Para esa malla curricular que todavía está inconclusa. El Estado boliviano se ha asumido como un Estado laico, que creemos que es un aspecto muy importante, el hecho de que no puede haber ningún tipo de injerencia en cualquier política y por supuesto, en este aspecto en relación a la incorporación de la educación integral para la sexualidad, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Continuando con el programa, damos la bienvenida a Ana María Kudelka. Ella es psicóloga de profesión, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres por convicción y vocación. Tiene una maestría en cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos en psicología y está especializada en género, gobernabilidad y ciudadanía, descentralización municipal y violencia en razón de género, y en particular hacia las mujeres. Trabaja más de 20 años en procesos de integración del enfoque de género en proyectos sociales y económicos, en programas y proyectos estatales, de organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional, todos ellos en la promoción y ejercicio de los derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia. Estimada Ana María, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Primero quiero agradecer por la invitación y bueno, es un gusto para mí estar compartiendo una reflexión en un contexto importante y un contexto complejo también en materia de derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina y el Caribe. Yo he denominado mi exposición la educación integral en sexualidad en Bolivia entre el papel y la realidad.
porque creo que si bien hemos avanzado en Bolivia muchísimo en términos normativos, en políticas públicas, tenemos una inmensa brecha en materia de ejercicio efectivo, real de los derechos humanos y en particular de los derechos sexuales, derechos reproductivos y la educación integral en sexualidad. Un poco recuperando el hilo articulador de las presentaciones, mi presentación tiene una mirada más, obviamente desde el activismo, mucho más técnica, vinculada también a los derechos humanos, pero muy focalizada en lo que es la educación integral en sexualidad y principalmente desde una mirada crítica respecto a la malla curricular actual, los avances que han existido, pero sobre todo focalizándome en los desafíos, los pendientes que tenemos en nuestro país y como Estado boliviano. Entonces, voy a analizar críticamente desde las contradicciones que existen en el marco normativo y toda la realidad cotidiana que enfrentan la niñez, los jóvenes y todas las personas en nuestro país. Y para ello no quiero dejar de destacar que sí hay saltos cualitativos desde el 2022 con el Decreto Supremo 4650, con el enfoque interseccional de esta mirada despatriarcalizadora. Hay una necesidad clara de articular la educación humanística con los derechos humanos, un intento de tener mayores contenidos relacionados con la despatriarcalización y la educación afectiva, sexual, integral. Hay un intento también de transversalizar la EIS, la educación integral en sexualidad, en diferentes materias, y la incorporación de esta la incorporación de nuevas temáticas que son importantes. Sin embargo, hay varios elementos que todavía muestran grandes vacíos y brechas entre lo que se propone en la normativa, la propia ley Avelino Cignani y la realidad. Una falta de un enfoque teórico y político unificador. Por supuesto, esta recuperación de una mirada despatriarcalizadora que empieza a direccionarse pero desde el 2023, pero que de manera evidente el 2024 se dota de una mirada mucho más conservadora y contraria a todos los avances en materia de derechos humanos. Se observa también contenidos dispersos, sin articulación entre sí, un predominio de enfoques biologicistas y preventivos, y la ausencia de temas que son clave para avanzar y luchar contra la violencia de género, los embarazos adolescentes y muchos otros temas más que no se ven reflejados, como el trabajo desde las masculinidades, la diversidad sexogenérica, todo lo que tiene que ver con una mirada de sanitarización de la sexualidad. Es decir, hay un predominio todavía muy médico, biologicista, hay una reducción a prevención de embarazos e ITS, hay una centralidad en las relaciones heterosexuales y concentrada en el coito o la penetración. Es decir, hay muchos elementos que muestran todavía vacíos y muchos déficits que aún no han sido resueltos y que esperemos que con el Congreso Educativo sean encarados de manera comprometida, responsable. Pero además, y uno de los temas que particularmente me preocupa con mayor fuerza es esta despolitización de la violencia en razón de género, ¿no?
ubicar este tema en la materia o en el ámbito de valores, espiritualidad y religiones me parece muy poco acertado. Reducir la violencia a un problema familiar privado, entendiendo que la violencia es un problema de orden público y que cada vez hay más casos de violencia en razón de género. El hecho de que el feminicidio sea tratado en un apartado como un tema de interés, ¿no? Y no de una manera estructural, creo que también abre una brecha y un riesgo inmenso del tratamiento y la comprensión en los procesos de enseñanza, aprendizaje y sobre todo la sensibilización y la concientización de esta problemática. También vemos que hay algunos enfoques que orientan más hacia que se incorpore a las diversidades culturales, la atención a necesidades específicas de cada grupo. Y por supuesto que hay una paradoja con el marco legal. Bolivia tiene uno de los marcos normativos más progresistas en la región, en América Latina y el Caribe, en materia de educación integral en sexualidad, desde la ley Avelino Ciñani, el Código Niño-Niña Adolescente. Nuestras leyes sí prometen una educación liberadora y científica en sexualidad, pero la gran pregunta es cuántas personas que han pasado por el sistema educativo formal, no formal, alternativo, realmente reciben este tipo de educación. Y las cifras nos interpelan y nos reflejan que hay muy poco de esto de manera objetiva, ¿no? Bolivia mantiene todavía una de las tasas más altas de embarazos adolescentes, de mortalidad materna. El 70% de los embarazos no son planificados. Cada vez hay más niñas menores de 10 años de diversas espiritualidades, de profesar una religión, determina claramente la separación entre Estado e Iglesia. Estado laico no es hablar de un Estado ateo, ¿no? O de un Estado religioso o confesional, sino más bien es garantizar que ninguna creencia, ninguna posición, mirada religiosa en mayor nivel fundamentalista esté por encima de los derechos humanos. Y esto definitivamente, el no tener una religión, una creencia, una cosmovisión homogénea para toda la ciudadanía boliviana, es fundamental para garantizar la convivencia armónica. Hay una debilidad institucional, eso también es evidente, presupuestos específicos para trabajar la educación integral en sexualidad, ausencia de programas de formación también a docentes, hay una carencia de materiales educativos adaptados a nuestra realidad, a nuestro propio contexto. Y esto, poco a poco, y como lo estamos viendo en la actualidad, va a tener un costo social cada vez mayor, ¿no? Esta ausencia de educación integral en sexualidad tiene consecuencias muy, muy importantes, fuertes, porque perpetúa la pobreza, la deserción escolar, ¿no? Sobre todo de niñas, de mujeres. No va a poder frenar la violencia basada en género, la violencia hacia niñas, hacia mujeres, la violencia sexual que está en incremento, los feminicidios, la discriminación o los crímenes de odio por orientación sexual e identidad. En fin, todo esto creo que debe demandar de parte nuestra un llamado a la acción. Es momento de exigir una educación despatriarcalizadora, efectiva, objetiva, sin miedos, sin vergüenzas, sin posicionar la sexualidad entre el tabú y el morbo, comprender que sexualidad no es solo relaciones coitales, penetración, genitalidad, reproducción, relaciones heterosexuales, prácticas vinculadas al amor romántico,
aspecto que genera muchísimos suicidios, o llevar todo al ámbito biológico preventivo, sino más bien es tener una mirada integral que incluye aspectos psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos, biológicos, espirituales. Es necesario formar docentes, especializarlas, crear alianzas con organizaciones juveniles, ¿no? Diferentes tipos de organizaciones para tener una mirada y una percepción desde la realidad objetiva de las personas, desde lo local, desde el ámbito donde se ejercen los derechos. También es importante tener nuevas narrativas para enfrentar estos discursos conservadores que generan confusión, desinformación. Desde la evidencia científica tenemos que dotarnos de evidencia científica, no dejar de integrar la perspectiva de derechos humanos y, bueno, respetar la diversidad, la visión positiva y no patologizante que se tiene respecto a la AIDS. No podemos hablar de AIDS sin hablar de autonomía corporal, no podemos hablar de ejercicio de derechos ciudadanos sin que cada persona, ciudadana en este país, tenga autonomía sobre sus cuerpos. Y, por supuesto, eso no va a ser fácil, ¿no? Hay una resistencia al cambio muy fuerte. Este es un fenómeno que tiene varias causas relacionadas con sistemas establecidos, con estructuras sociales, valores tradicionales que se están perpetuando, ¿no? Que se están transmitiendo de una generación a generación y que es importante encararlos sin miedo, ¿no? Sin miedo al cambio. Muchas personas sienten incertidumbre ante los cambios sociales rápidos, pero tenemos evidencias, realidades objetivas que demuestran que esto tiene que hacerse y tiene que hacerse ya. Hay intereses creados, grupos que pueden beneficiarse también del mantenerse o mantenernos sin cambio en el statu quo. Y por supuesto, los cambios sociales profundos suelen tomar tiempo, ¿no? Requieren transformaciones tanto en las leyes como en las mentalidades, y yo me quedaría más en las mentalidades. Todavía hay muchos tabús, mucho miedo, mucha vergüenza, y creo que tenemos que empezar a reflexionar y desmistificar todo lo que la gente, el imaginario, las personas entienden sobre sexualidad. Sin embargo, es importante notar que las sociedades sí evolucionamos, aunque a veces lo hacemos de manera mucho más lenta de lo que deseamos, ¿no? Pero los movimientos sociales, la educación, el diálogo intergeneracional son herramientas importantes para impulsar el cambio. En fin, la AIDS no es solo un tema educativo, es un asunto de justicia social. Cada día que sigamos postergando su implementación efectiva, estamos negando derechos fundamentales a las personas. El verdadero cambio requiere voluntad, requiere un profundo compromiso social, y la gran pregunta cuando interpelamos los avances, la gradualidad de los mismos, los temores, las miradas moralistas es: ¿estamos dispuestos a dar esa lucha? Muchas gracias, estimada Ana María. Continuando con nuestro programa, invitamos a Itxaso Arias. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto, Bilbao, Vizcaya, y doctora en Psicosociología por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Ha ejercido la docencia y realizado investigaciones de diversas temáticas en universidades de México, Perú, Ecuador, Bolivia, España e Irlanda. Fue miembro fundador del Centro de Investigación Social, Documentación y Formación Alberta, Madrid. Reside en La Paz desde hace 10 años, donde ha trabajado en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, en la Academia Diplomática Plurinacional, en la Universidad Andina Simón Bolívar, y actualmente trabaja en el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, que depende del Ministerio de Planificación. Itxaso, bienvenida. Gracias, Esther. Voy a compartir e intentar ir a un ritmo animado. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, agradecer a las tres compañeras por las interesantes exposiciones que han tocado puntos que son clave, ¿no? en este análisis que estamos haciendo de la educación integral sexual. Voy a darles algunos elementos, ¿no?, más de análisis con este diagnóstico que se realizó en el año pasado, una prueba piloto en sexto de secundaria sobre despatriarcalización y educación integral sexual, para introducir, ¿no?, más elementos y, bueno, luego poder contar también con sus comentarios, ¿no?, sobre estos datos. Bueno, este diagnóstico se hizo en base a los dominios y contenidos curriculares, ¿no?, de los planes de estudio 2022-2023. Ya hemos comentado que este año ha habido algunos cambios también, ¿no?, que hay que tomar muy en cuenta. Se realizó con estudiantes de sexto de secundaria y es una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas. Tiene 3 dimensiones o dominios, mejor dicho: igualdad de género, derecho a una vida libre de violencia y sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Y en cada uno de ellos, lógicamente, hay una batería de ítems que tienen que contestar, ¿no? Son muchos, casi estamos hablando que aproximadamente de alrededor de 60, así que lógicamente hemos hecho una selección, ¿no? Algunos datitos operativos: tiene lógicamente una cobertura nacional, urbano-rural, los 9 departamentos. Lógicamente las unidades de muestreo son unidades educativas o paralelos, ¿no?, donde está realizado esta prueba. Y bueno, en definitiva, tenemos que son 3.600 estudiantes, ¿no?, que han contestado. Vale. Entonces, el primer dato que compartimos es que 7 de cada 10 aprueban en contenidos curriculares, ¿no?, de despatriarcalización y educación integral sexual, lo cual es un buen dato, ¿no?, sobre todo también si lo comparamos con resultados de pruebas que se hicieron sobre lenguaje, matemáticas, etc., que eran mucho más bajos, ¿no? De hecho, esta es la prueba que arroja resultados más altos de todas las que se hicieron. En relación, por ejemplo, al concepto de patriarcado, y preguntando cuál de las afirmaciones define mejor este concepto, vemos que el porcentaje más alto, el 42%, identifica el patriarcado con un sistema de dominación, ¿no?, de lo masculino sobre lo femenino. Y luego el resto de opciones, que son como factores que también lógicamente están relacionados con lo que es el patriarcado, baja en un porcentaje bastante importante, ¿no? Por ejemplo, un 20% lo relaciona más con el tema de desigualdades sociales que sufren las mujeres, un 19% con la reproducción de roles de género, un 16% con todo lo relacionado con la violencia, ¿no?, de género contra las mujeres, y solo un 3% considera que es un problema de las mujeres que solo les afecta a ellos, ¿no? En relación a la modalidad, vemos que en las unidades educativas privadas
hay un porcentaje, ¿no?, que destaca más elevado, que es hasta un 62%, que identifica el patriarcado con ese sistema de dominación, ¿no? Y en relación al desglose hombre-mujer, tenemos 4% de diferencia, que no llega a ser significativo, y urbano-rural sí, ¿no? Porque aquí vemos como en las unidades educativas del sector urbano tenemos un 45%, frente a un 35% en el rural, que lo identifica como un sistema de dominación. Muy bien, en relación a la despatriarcalización, y siguiendo un poco esta línea, ¿no?, de qué afirmación define mejor, el porcentaje mayor del 40% lo identifica con la desestructuración de relaciones de poder, que generan desigualdad entre hombres y mujeres. El resto de las opciones, como vemos, bajan mucho en porcentaje, solo un 18% lo identifica con la lucha por la eliminación de estereotipos y roles de género, solo un 8% con la desestructuración de relaciones de poder que oprimen a las mujeres indígenas y un 21% con la eliminación de la violencia, ¿no?, contra todas las mujeres bolivianas. Al final tenemos un 12% que considera que es lo mismo despatriarcalización que descolonización. Un poco siguiendo la línea anterior, hay una diferencia entre las modalidades, ¿no?, viendo que en el privado hay un 55% que identifica la despatriarcalización con esa desestructuración de relaciones de poder. En el tema urbano-rural hay una diferencia de 10 puntos, por ejemplo, en esta primera pregunta, y en desglose hombre-mujer tenemos una diferencia que no es significativa, ya que no llega al 5%. Pasando al tema de la división sexual del trabajo, este es un breve texto sobre el tema de la doble jornada, ¿no? Antes de ir a trabajar, Fernanda prepara el desayuno para que sus hijos vayan al colegio. Al bebé tiene que darle su medicina, dejarlo en la guardería. Cuando sale del trabajo, recoge al bebé de la guardería a los niños del colegio. Al llegar a casa, prepara el almuerzo. El esposo de Fernanda también trabaja en la oficina, se alista por la mañana, toma el desayuno que le preparó Fernanda y luego sale corriendo al trabajo. Al salir del trabajo, va al gimnasio. En base a eso, ¿cuál de las siguientes frases explica mejor lo que le está pasando a Fernanda? Entonces aquí vemos que un 36% considera que Fernanda realiza las tareas de la casa y trabaja fuera de la casa porque es una mujer empoderada que puede cumplir con todas sus responsabilidades, ¿no? Aquí llama la atención. Bueno, ya sabemos que todo este tema del empoderamiento está actualmente muy despolitizado y que se usa para todo y para nada. Pero aquí parece que sí que hay una visión bastante contraria, porque todos sabemos que la doble jornada está bastante lejos de empoderar a nadie, doble o triple. Un 32% considera que Fernanda se encarga de las actividades de cuidado porque en la sociedad se asume que el cuidado de los hijos y el hogar es responsabilidad de las mujeres, y un 18% que el esposo de Fernanda está abusando de ella y le hace trabajar más porque no la quiere, y un 14% que a Fernanda le gusta cuidar de sus hijos y a su esposo le gusta ir al gimnasio, ¿no? Estas son también tipo de opciones que se han incluido, ¿no?, en este ítem. Respecto a la desigualdad salarial, según el INE, en Bolivia los hombres ganan más que las mujeres, aún teniendo el mismo nivel de instrucción. ¿Por qué crees que pasa esto? Un porcentaje más elevado, el 52%, considera que hay una estructura de desigualdad que afecta negativamente, ¿no?, a las mujeres en específico. Esto vemos como baja radicalmente, un 10% solamente considera que las mujeres, además de trabajar, tienen que cuidar el hogar y no tienen tiempo. El 22%, que las capacidades laborales no tienen nada que ver con el nivel de instrucción. Y luego ya los porcentajes más bajos, un 9%, que considera que los hombres necesitan más dinero para tener un hogar, y un 8% que los hombres hacen un mejor trabajo que las mujeres. Aquí es interesante ver el desglose. También las mujeres
consideran en un 65% la primera opción, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia muy importante del 65 al 39, ¿no? En las otras no es tan llamativo, ¿no? Bueno, aquí sí hay un 10% de diferencia en la opción última, ¿no? De que los hombres hacen mejor trabajo que las mujeres. Sobre la sexualidad, entrando ya a la temática de la sexualidad, ¿qué concepto define mejor, ¿no? ¿Qué frase, define mejor el concepto de sexual? El porcentaje más alto, 48%, considera que la sexualidad es tomar decisiones responsables sobre la vida sexual, ¿no? Esto está muy relacionado con la presencia de contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos, todo el tema de anticonceptivos, ¿no? Embarazo, adolescente, y se nota, ¿no? en este porcentaje esta responsabilidad. El 24% considera que la sexualidad es el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, un 19%, que es un poco lo que estábamos comentando, esa visión, ¿no? De la sexualidad reducida al coito y la reproducción, y solamente un 9% que la sexualidad es una forma de ser en el mundo, ¿no? Un poco más en esa idea de la subjetividad sexuada que somos, ¿no? Aquí en el desglose tampoco vemos mucha diferencia, ¿no? Aquí solo hay 2 puntos, aquí tampoco hay 5%, ¿no? Entonces ahí no podríamos... Quizás aquí hay una diferencia representativa, ¿no? En el tema de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Avanzando en el tema de los derechos sexuales y todo el tema del uso del condón, es un insulto para el hombre que una mujer le pida usar el condón. Fíjense, tenemos un 74%, ¿no? Entre muy en desacuerdo y en desacuerdo, ¿no? Que es un porcentaje muy elevado. Si hay amor de por medio, no es necesario usar el condón. Aquí también es un porcentaje muy elevado que está en desacuerdo, ¿no? Tenemos un 67, casi 70%. Si se conoce bien a la persona, no es necesario usarlo. También un porcentaje muy elevado en desacuerdo, ¿no? De un 67%. Pienso que cuando una persona le pide a la otra que use el condón es porque no hay confianza. Baja un poco, pero sigue siendo un porcentaje elevado en desacuerdo, ¿no? Tenemos ahí un 58%. Y en la última, cuando se usa el condón, no se siente nada, ya baja bastante el porcentaje en desacuerdo, ¿no? Que tenemos aquí un 47% que está en desacuerdo con esa afirmación. En este caso, la diferencia también, en el caso de las mujeres, el porcentaje siempre es más alto, como ven, ¿no? Tenemos 68 frente a 52, o un 62 frente a un 44, ¿no? De desacuerdo, eso sí. Pero en el caso de las mujeres, el porcentaje de desacuerdo de todas estas cuestiones es bastante más elevado. En el tema de la información, como estábamos comentando, ¿cómo obtienes o se obtiene información sobre métodos anticonceptivos? Bueno, esto nos sorprende, ¿no? En Internet, primera opción, 39%, luego va bajando cuando es segunda opción o tercera. En la escuela, 35%, que es un porcentaje que bastante cercano, ¿no? En casa ya baja mucho, 12%, en primera mención, ¿no? En tercera un 22%, el centro de salud más todavía, un 8% solamente como primera opción de respuesta, luego sube hasta el 23% en la tercera. Con amigos, amigas también es un porcentaje muy bajo, ¿no? Un 3% solamente como primera mención, luego sube hasta el 14% en la tercera opción, ¿no? En la farmacia ya es un 1%, ahí baja mucho. Perdón. Siguiendo con los derechos sexuales, en el tema de rechazar el inicio de relaciones, entramos al conflictivo y complejo tema del consentimiento y de la autonomía corporal, ¿no? Como estaba comentando Ana. Siento que cuento con toda la información para prevenir un embarazo no intencional
Fíjense que es elevadísimo, ¿no? Muy de acuerdo y de acuerdo, tenemos casi un 90%. Siento que soy capaz de rechazar, es aquí entramos al tema del consentimiento, rechazar relaciones sexuales si no las deseo, también es un porcentaje muy elevado, casi 90%. Puedo acceder a servicios de salud reproductiva y utilizar métodos anticonceptivos si los necesito. Este es todo el tema de la autonomía corporal, que también es muy elevado, casi un 90%. Aquí en el desglose también vemos cómo hay un porcentaje más elevado, ¿no? Las mujeres contestan un 51%, un 81% en el tema del consentimiento, y aquí un 67%, ¿no? En el tema de la autonomía corporal. Siguiendo con el tema del consentimiento, para tener relaciones sexuales marca si las siguientes frases son verdaderas o falsas, ¿no? El consentimiento no puede retirarse cuando ya hubo un flirteo o coqueteo en la pareja, ¿no? Esto es el tema del consentimiento reversible. Falso, fíjense, en un 69%, ¿no? El consentimiento solo lo tienen que dar las mujeres, falso en un 67,5%, ¿no? Bueno, esta no la repito porque estaba antes. Respecto a relaciones sexuales no deseadas, si tu novio o novia te presiona para tener relaciones sexuales, ¿qué harías? Rechazaría, indicando claramente que no estoy de acuerdo, un 56%, del cual un 63% son mujeres. Pediría consejo a personas de confianza, 20%. Aquí, en cambio, es el 30% de varones. Terminaría la relación, un 17%, del cual un 24% son mujeres. Y aceptaría, para no perderlo, solamente un 7%, ¿no? Aquí, por ejemplo, los hombres, un 11%, ¿no? Es más elevado. Ya estamos terminando. En el tema de la violencia sexual, cuando acuerdo o desacuerdo estas con las siguientes afirmaciones. Esto está muy vinculado con la cultura de la violación, la normalización, ¿no? de las agresiones sexuales. Las violaciones podrían evitarse si las víctimas obedecieran a los deseos del hombre. En desacuerdo tenemos un porcentaje muy elevado, de más de un 70%. Si las mujeres se vistieran recatadamente, no provocarían violencia sexual. También hay un desacuerdo muy marcado, de un 58%. La violencia sexual se debe a los instintos biológicos de los hombres. Aquí baja el porcentaje. En desacuerdo tenemos un 53%. Y las mujeres que toman se exponen a abusos sexuales. Aquí también baja mucho más, ¿no? Por eso decíamos que está relacionado con la cultura de la violación. Muy en desacuerdo, y más o menos en desacuerdo tenemos 18 y 17, ¿no? Que comparado con nosotros son porcentajes que bajan mucho. Y finalmente, indicar la misma tónica, ¿no? Que son las mujeres las que contestan en un porcentaje más elevado en desacuerdo, ¿no? En 67%, en el tema de si se podrían evitar las violaciones si se obedecieran los deseos, si las mujeres se vistieran recatadamente y no provocarían violencia, un 57% frente a un 29%. La violencia sexual se debe a instintos biológicos, aquí no hay diferencia tan significativa. Y las mujeres que toman se exponen, hay un porcentaje mucho más elevado de mujeres que responden, ¿no? Un 25%. ¿No? Muy bien, bueno, esta es la selección, ¿no? de algunos ítems de esta prueba, y por eso nos interesaba, ¿no? La lectura, que ya son las 9, entonces tampoco nos da tiempo a responder a todas las preguntas, pero sí un poco conocer, ¿no? qué lectura hacen las compañeras de estos resultados, Esther. Gracias. Muchas gracias, Ichazo. Ahora abrimos este espacio de reacciones de las participantes.
tenemos 15 minutos. Vamos a pedir a cada una de las participantes que puedan hacer un breve comentario de unos 5 minutos por participante en relación, bueno, a la exposición de Ichazo, a las preguntas también que nos ha mencionado para poder impulsar el debate. Entonces podemos empezar por Rosario. Adelante, por favor. Muchas gracias. No me... ya, ahora sí. Bueno, a ver, 4 puntitos. El primer punto. Creo que los resultados nada tienen que ver ni con descolonización ni con despatriarcalización. Definitivamente esos términos han pasado a la historia y se los ha despolitizado a tal punto que se les ha puesto el nombre de despatriarcalización a los viejos problemas del enfoque y la perspectiva de género. Eso nos lleva a reconocer que siempre perdemos, porque Occidente tiene la capacidad a través de sus aparatos de desvirtuar cualquier forma de articular categorías en resistencia a la avanzada que ellos tienen. ¿Y eso por qué se da? Pues se da porque tienen la plata, porque tienen las patas imperiales que son las ONGs, las iglesias, las sectas, los estados-nación, los medios de comunicación. Entonces, frente a eso, es muy difícil articular un discurso y menos articular un artesanal conceptual que pueda hacer frente a todo eso. La educación integral sexual no tiene nada que ver con despatriarcalización. Y despatriarcalización tampoco no tiene nada que ver con desigualdad o con violencia. El patriarcado fue el dispositivo de poder que hizo posible la colonia. Sin ese dispositivo, sin ese patriarcado dinástico, hijo del Imperio Romano, hijo del casorio entre iglesia y Estado romano, no hubiera sido posible la primera modernidad. Es ese mismo patriarcado que se vuelve más sofisticado en la segunda modernidad con los ilustrados y la Revolución Francesa. Y es ese mismo patriarcado el que sirve de base para la neocolonización de la segunda modernidad y que está sirviendo de base para esta tercera neocolonización en la que estamos actualmente. Entonces, igualdad de género, derechos a una vida libre de violencia, sexualidad y derechos reproductivos, todos son ejes del antiguo enfoque de género y de la perspectiva de género. Ahora mal llamados despatriarcalización. Me sorprende, me inquieta que todo lo que se ha hablado sobre la educación integral sexual es heterocentrada. Por eso me dice que no tiene nada de despatriarcalización ni de descolonización de los cuerpos. Porque de lo que se trata es de desvirtuar los tabúes, los comportamientos en las relaciones sexuales heterocentradas. Se va a tocar, por ejemplo, en la currícula, la sexualidad como dispositivo, se va a tocar la sexualidad desde la cultura, se va a tocar la sexualidad desde las religiones, se va a tocar la sexualidad
desde la biología, ¿desde dónde se va a hablar de la sexualidad? Se va a seguir manteniendo que hay una sexualidad hegemónica que es la heterocentrada y que las otras siguen siendo marginales. ¿Se va a hablar de qué es el deseo y el placer lésbico? Porque se habla de la penetración, se habla de los condones, en fin, todo eso es heterocentrado. Entonces, sí se va a imponer en la currícula educativa ese enfoque heteronormado, heterocentrado, en fin, que solamente ve a las subjetividades marginales como si fuesen desidentitarias sexualmente o desorientadas sexualmente, estamos fritos. Porque lo único que van a hacer es fortalecer la sujeción y la dominación corporal de aquellos que ya devienen marginales en el tema sexual. Es decir, se va a hablar de la pansexualidad, se va a hablar de las sexualidades no georreferenciadas en los genitales, se va a hablar que la sexualidad es un continuum, no es una identidad ni es una orientación, se va a hablar de todos esos temas. Porque si se lo va a hablar desde la identidad de género y la orientación sexual, por favor, me tiro un tiro. Yo que he trabajado durante 20 años estos temas, me pego un tiro. Porque destruirían todo el trabajo que hemos venido haciendo. ¿No? Y el último punto. No hay una claridad entre tres conceptos congénitos y perversos: el sexo, el género y la sexualidad. El feminismo ha avanzado muchísimo en querer desestructurar el género, pero todo lo que he escuchado acá es una reposición del género. Es una reposición del género. Cuando ya sabemos que lo más perverso para las mujeres es el género. No es ontología el género es roles arbitrarios de sujeción del cuerpo de la otra. Es una arbitrariedad, es un invento perverso. Pero toda la noche hemos hablado del género. Entonces sí me inquieta mucho. La encuesta está sesgada en la heteronorma y parece más una autoverificación de respuestas preelaboradas que ya se tenían y que en muchos de los casos son sentido común, ¿no? O sea, ya lo escuchamos eso de que si la mini, que si la matan porque se emborracha, porque no sé qué, pertenece al mundo del sentido común. Es como hacer una encuesta para que el dato me asevere, me confirme lo que yo ya pienso, lo que el sentido común ya lo dice. Personalmente pienso que no se hace una investigación para reafirmar el sentido común. Se hace investigación para develar problemas. Y problemas hay, y muchos en este tema, porque es un dispositivo la sexualidad. Y intervienen muchos poderes ahí, que están interesados en controlar el cuerpo, sus deseos y sus placeres. Y poner, en mi caso, siempre he cuestionado esto, al servicio del Estado, mis deseos y placeres, por favor, no. No creo absolutamente, ni creo ni quiero de que el Estado norme mis deseos y mis placeres, porque son el único espacio de libertad que tengo hoy. El único espacio. A pesar de que en el caso del deseo está calculado por la razón, lo cual no ocurre con el placer. Rosario, ¿podemos ir cerrando, por favor? Ya esos 4 puntitos. Muchas gracias. Podemos continuar con Lucía.
está Lucía, también puede intervenir Ana María para conocer un poco su reacción. Sí, yo brevemente, Gracias. no sé si me escuchan. Sí, brevemente. Sí, efectivamente considero que si bien hay ha habido una iniciativa de medir en cuanto especialmente a conocimientos, considero que sí es una aproximación a conocimientos, pero no permite realmente medir en cuanto a habilidades, ¿no? Sí, yo creo que es más a ese nivel, y de pronto como también se cuestionaba, ¿no? Ahí se ha incorporado los contenidos, pero desde una perspectiva más de informar en este caso a los estudiantes, ¿no? Desde ese aspecto posiblemente de pronto está muy bien, ¿no? En relación a los resultados, evidentemente se muestra de pronto, sí, algunos avances, se puede decir así, en relación a mayor conocimiento, por ejemplo, en cuanto a métodos anticonceptivos, en relación a ciertas actitudes en relación a la violencia, pero también nos muestra que persiste, ¿no? En este caso, las mentalidades patriarcales, estos estereotipos de género, en el tema, por ejemplo, del cuidado, o en el tema de que sí tienen información para prevenir casi el 50%, pero habría que ver que el otro 50% que no tienen esa información, por ejemplo, para prevenir embarazos en adolescentes, ¿no? Considero que es muy importante con todo lo que ha implicado este despliegue, esta incorporación de contenidos desde el 2023 y que evidentemente ya se indicaba que hay unos cambios importantes que se lo ha hecho el 2024 desde el Estado. Es muy importante medir, pero no solamente en cuanto a quedarse limitado, digamos, a los conocimientos como tal, sino también ver, evaluar, ¿no? Las habilidades que se hayan podido adquirir, los comportamientos, si hay algunos cambios de pronto, que evidentemente tiene que también darse esta evaluación hacia el profesorado, ¿no? Si los maestros, las maestras están incorporando de forma adecuada y efectiva, se puede decir, en las materias que se han incorporado, cómo lo están haciendo, desde qué enfoque, todas estas ausencias que ya han identificado nuestras compañeras que han expuesto, si se avanza o no se avanza, pero también considero que sí es muy importante también hacer una evaluación de lo que implica en cuanto a los recursos, los materiales, los recursos, bueno, todos los recursos, ¿no? Que se requieren para en el ámbito educativo, pero y eso implica obviamente, por ejemplo, pensar y evaluar en el tema de presupuestos, ¿no? Creo que en ese marco, es decir, no, más amplio, el medir el alcance de forma más amplia, considero que sí nos puede dar de pronto elementos muy importantes para pensar o para evaluar realmente si estamos de pronto contribuyendo a poder de alguna forma, contribuyendo en este caso a esta educación despatriarcalizadora, a una educación integral para la sexualidad, ¿no? Entonces es una iniciativa, creo que es un paso importante, sin embargo creo que tenemos que tener mayores retos y desafíos para realmente ver el impacto, ¿no? En eso, gracias. Muchas gracias, Lucía. Podemos ahora escuchar el comentario breve de Ana Kudelka también, por favor. Muchas gracias. Creo que es un estudio interesante que refleja percepciones y lo que busca este estudio es reflejar precisamente estas percepciones para ver dónde y cómo estamos. Sí creo que es importante ir más allá de la categoría sexogenérica. Y bueno, destaco algunos elementos. El primero, más allá de estadísticas o porcentajes favorables, desacuerdo o desacuerdo, esto revela una brecha, ¿no? Informativa importante entre zonas urbanas y
y rurales. Refleja, por supuesto, un acceso desigual al conocimiento, donde las estructuras justamente de poder tradicionales, que somos las que estamos interpelando, cuestionando, siguen concentrando la información en espacios privilegiados. Esto perpetúa jerarquías sociales que nos muestran de manera evidente que hay que deconstruirlas. También puedo ver un desconocimiento sobre el concepto, el enfoque, una mirada despatriarcalizadora y de descolonización. Me llama la atención que un 12% diga que esto es lo mismo, ¿no? Y bueno, eso muestra también que prevalecen narrativas hegemónicas en la educación, en los medios de comunicación, que son las fuentes de información de las personas, en este caso de adolescentes y jóvenes. Y muestra también la necesidad de ampliar espacios, ¿no?, de diálogo, aprendizaje colectivo que cuestionen las relaciones de poder, que interpelen las estructuras de dominación. Por otro lado, y sí me asusta la justificación de conductas violentas, ¿no?, como instintos biológicos de los hombres. Esa es una explicación, una de las muchas que pueden haber, que naturalizan los comportamientos violentos. Y es necesario, por supuesto, cuestionar esos argumentos que perpetúan las relaciones de poder. Hacia una mirada más despatriarcalizadora y descolonizadora, creo que es importante volver a revalorizar los saberes locales, reconocer, estoy juntando todas estas miradas, ¿no? Reconocer otras formas de construir conocimiento, cuestionar la autoridad única del conocimiento occidental, tener una mirada, por supuesto, que vaya más allá del sexo, ¿no?, biológico, que contemple las diversidades sexuales. Y creo que todo esto refleja también una naturalización de las relaciones de dominación, ignora la diversidad de formas de organización social que hay en nuestro país, de pueblos originarios, etcétera. Muestra también una imposición única de la manera de entender las relaciones humanas y desconoce cosmovisiones basadas en diferentes miradas, un poco desde una mirada mucho más diversa. Y creo que es importante recuperar memorias, sabidurías, construir nuevas formas de relacionamiento basadas en el respeto, cuestionar el poder, los privilegios, las jerarquías naturalizadas, y creo que esto se va a lograr solamente a través de un diálogo, pero tiene que ser un diálogo horizontal, un diálogo respetuoso entre diferentes saberes. Muchas gracias, estimada Ana. Agradecer a todas las expositoras por su participación. Es para nosotros muy importante poder escuchar sus contribuciones en relación a este tema. Y bueno, recordar a todos los participantes que este evento es parte del ciclo de seminarios, diálogos sobre la calidad educativa en Bolivia, desafíos del Congreso Educativo, justamente pensado en poder construir y poder fomentar el debate en camino al Congreso Educativo que va a realizarse, ¿no? En ese sentido, este evento es el 6º evento de varios que se han realizado desde el 29 de octubre, virtuales y presenciales. Y mañana vamos a tener un evento también sobre el lenguaje en Bolivia, que sería muy interesante que puedan también todos participar. Van a estar como expositores Jesús Flores y Clever Cárdenas, que nos van a dar una visión también sobre lo que es el aprendizaje del lenguaje
en Bolivia. El seminario está titulado bueno, acá lo tenemos. Evaluación del lenguaje en Bolivia, ¿no? Desafíos en relación a este tema. Entonces, les invitamos a todos a que puedan participar de este evento también mañana a las 7 de la noche y agradecerles nuevamente por su participación a nombre del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa y también agradecer a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional por el acompañamiento institucional en la realización de estos eventos.